bienvenidas a todos y que Dios les siga bendiciendo. Una palabra más que hoy vamos a ver cómo Dios tiene gran misericordia de nosotros, todos los pueblos, todos los tribus, todas las naciones, todo el mundo entero. Vamos a ver hoy la misericordia del Dios Todopoderoso, el libro de los Salmos, capítulo 107, donde podemos ver la gloria, donde podemos ver el gran amor del Dios Todopoderoso. Libro de los Salmos, en su capítulo 107, nos dice la palabra de esta manera: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos de Jehová, que los ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado en la tierra del oriente, del occidente, del norte y del sur. Y quiere decir esto, que alaben todos los salvos, todos los comprados por la sangre de Cristo Jesús, que lo alaban en gran manera. Porque hay tiempo, mis queridos hermanos, nos apartamos del Dios Todopoderoso. ¿Y cuáles son las consecuencias? Como parte uno, la consecuencia de apartar uno en los caminos del Dios Todopoderoso. Nos dice el siguiente versículo 4, nos dice, mis queridos hermanos, a todos aquellos que están pensando apartarse, que no están encontrando el camino perfecto, nos dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Mira lo que nos pasa cuando nosotros nos apartamos del Dios Todopoderoso. Cuando abandonamos la iglesia o cuando abandonamos la adoración, aunque estemos en la iglesia, pero abandonamos la adoración al Dios Todopoderoso. Cuando nos apartamos y dejamos la oración también por aparte, entonces estaríamos y seremos y andaremos como el pueblo de Israel dice, que anduvieron en el desierto sin camino, sin ninguna salida. Eso es la consecuencia cuando nosotros nos apartamos del Dios Todopoderoso. Pero cuando vieron ellos, dice, de que sin hallar ciudad donde vivir, y su alma, dice, desfallecían en ellos. Entonces reconocieron al Dios Todopoderoso, y dice el versículo 6, dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y cuando al clamar al Dios Todopoderoso viene, o a regresar en los caminos del Dios Todopoderoso, viene la salida. La salida nos dice en el versículo 7, y los dirigió, dice, por el camino derecho, y para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso es el camino verdadero, eso es el camino que nosotros debemos de buscar siempre. Cuando nos alejamos del Dios Todopoderoso, entonces vienen estas consecuencias. Uno ya no haya una salida, otro no haya donde a un objetivo perseguir, porque se pierden las visiones terrenales, se pierden las visiones espirituales, se pierden todas las metas, los propósitos y el propósito de Dios que tiene sobre cada uno. Y hay otra parte de la gente, dice, de que cuando uno se desvía, cuando uno se aparta del Dios Todopoderoso, cae en pecados, cae en delitos, cae en muchas cosas, va rumbo a la muerte. Eso es la consecuencia cuando nos apartamos de Dios. Entonces vamos a un camino de perdición, a un camino hacia la muerte. Y entonces caemos en pecados, en delitos, en una y en otra forma. Versículo 10 dice: algunos dicen moraban en tinieblas
y sombra de muerte, aprisionados en aflicción, en hierro, por cuanto fueron rebeldes de la palabra de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo de sus corazones y cayeron, y no hubo quien los ayudase. Cuando nos apartamos del Dios Todopoderoso y luego caemos en el camino hacia la muerte, con nuestros propios trabajos, con nuestros propios concupiscencias, estamos yendo a un camino de perdición. Y si nos acercamos más al camino de perdición y dejamos al Dios Todopoderoso, nadie nos va a ayudar en el momento que necesitamos, en el momento donde pedimos ayuda, nadie, porque eso es la trampa del enemigo, eso es lo que quiere el enemigo, que nadie nos ayudase. Hay algunos, dice, de que están en camino hacia la muerte, en sombras, en pecados, en delitos, pero cuando uno reconoce que hay un Dios Todopoderoso, que Él sana, que Él todo lo puede, que Él todo lo hace, mira lo que hace la persona cuando reconoce al Dios Todopoderoso, dice, y luego dice que clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué hizo Dios? Los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Cuando clamamos al Dios Todopoderoso, cuando regresamos en los caminos verdaderos del Dios Todopoderoso, entonces Él rompe toda cadena, nos libra de la muerte, nos libra de todo pecado, nos libra, nos rescata, nos transforma y nos hace vivir y nos traza un camino mejor sobre nuestra vida. Y luego dice cuando la persona se aparta y luego caen en pecados y en delitos, esto lleva a otro paso, que es la esclavitud o un encierro. Uno se encarcela en los pecados, en los delitos, en todas esas cosas que no es el bienestar para la vida. Estamos viendo donde las personas que se apartaron, las personas que cayeron en delitos y pecados, y ahora un tercer consecuencia, la persona que va rumbo a la perdición se esclaviza, se encarcela en esos vicios, en esos pecados. La persona será encadenado espiritualmente por el enemigo. Y luego nos dice la palabra de Dios en versículo 15, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma, dice, abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte. Eso es lo que nos hace, mis queridos hermanos, al apartarnos del camino del Dios Todopoderoso. Nos conduce hacia la muerte. ¿Y cómo hace Dios? Mira el poder grande, la misericordia del Dios Todopoderoso. Nos sigue diciendo en el versículo 19, dice: pero cuando clamaron a Jehová en su angustia, dice, y los libró de sus aflicciones. Entonces Dios sana primeramente el interior, la aflicción, las paradigmas. Empieza Dios a librar, dice aquí en su palabra, de sus aflicciones, y luego Dios envía su palabra en el versículo, aleluya, en versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Mire lo que hace Dios: envía su palabra, te sana interiormente, te sana físicamente, te saca, te restaura y te pone en el camino perfecto.
Y cuando te ponen el camino perfecto, ¿qué debemos hacer nosotros para agradecer al Dios Todopoderoso que nos ha librado de muerte, que nos ha sanado de enfermedad, que nos ha ayudado en los momentos difíciles? Versículo 22 dice: ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. ¿Qué quiere decir? Hay que alabar al Dios Todopoderoso, congregar en alguna iglesia y dándole gracias al Señor por todas las victorias, a pesar de la rebeldía, a pesar de la esclavitud, a pesar, aleluya, de la rebelión, a pesar de las muchas cosas, pecados y delitos. Dios nos da una palabra en esta hora. Dios nos levanta en una y en otra forma. Y luego dice versículo 23, y los que descienden en el mar, en naves, dice. Y hay otra parte muy especial, mis queridos hermanos, que cuando nosotros ya estamos salvos, sanos para la honra y la gloria de Dios, hay que llevar la palabra de Dios en todas partes. Les da una comisión, aleluya, a todos aquellos que trabajan en diferentes partes. Dios dice: los que descienden en el mar, en naves, dice, y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Como también dice a todos los que caminan, los que van en las naves, en los barcos sobre el mar, ellos saben, dice, que la gloria del Dios Todopoderoso, que el poder grande del Dios Todopoderoso es el único alternativa. Porque muchas veces dice de que el hombre se cree él en su propia inteligencia, en su propia concupiscencia, pero la ciencia de la sabiduría humana no llega a alcanzar el poder grande del Dios Todopoderoso. Mira lo que pasa, aleluya, cuando uno no está en los caminos del Dios Todopoderoso. Versículo 24 dice: ellos han visto, aleluya. Versículo 25 dice: porque habló, dice, e hizo levantar viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden al abismo. Sus almas se derriten con el mar. Han visto también, dice, a los que van en el mar, hacen sus negocios, dice, de que Dios hace levantar las olas, las grandes olas, dice, que suben hasta el cielo, dice, y luego baja a las profundidades. Esto provoca huracán, esto provoca, mis queridos hermanos, en las profundidades del mar. Conocen los que andan ahí, dice la palabra de Dios, vienen grandes tempestades, grandes vientos que hacen levantar grandes olas. Y las grandes olas, al caer nuevamente, dice, explotan. Se revienta, mis queridos hermanos, y causa un desastre a todos los que navegan. Pero cuando pasa esto, dice, sus inteligencias, sus fuerzas, y ellos, en medio de ese terror, dice la palabra de Dios, se derriten, dice, en el mar, en su alma. Ya no hay salida, pero dice, tiemblan, dice, y titubean, dice, como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y luego nos dice el versículo 29, cambia la tempestad, dice, en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Dios Todopoderoso y sus maravillas, porque con los hijos de los hombres exáltenlo, dice, en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos, alaben. Los que andan en las profundidades del mar, ellos saben, su ciencia es inútil. Aunque uno dice, yo tengo un barco, yo tengo una lancha muy fuerte, pero cuando Dios muestre su poder y su gloria, nadie lo resiste.
Y quizá en estos momentos hay hermanos y amigos que han caído, que les cuesta levantar o que le está visitando algún mal. Dios tiene una palabra para nosotros. Versículo 33. Si tu camino se ha convertido en un desierto, si tu tierra se ha cambiado y se ha convertido en un desierto, y si ya no hay salida según nuestra vista humana, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Cuando nos apartamos del Dios Todopoderoso. Pero cuando regresamos en los caminos del Dios Todopoderoso, entonces dice, la tierra dice, fructífera en estéril por la maldad de los que habitan, y vuelve el desierto en estanques de agua, la tierra seca en manantial. Ahí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y los multiplica en gran manera y no disminuye su grano. Versículo 39 dice: y luego son menospreciados, dice, y abatidos a causa de tiranía, de males y de congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar la familia como rebaño de ovejas. Véanlo los rectos, alégrense, y todos los malos cierren su boca. Quien es el sabio guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Cuando regresamos en los caminos del Dios Todopoderoso, Dios nuevamente convierta nuestro desierto, nuestras aguas, en mucha abundancia. El desierto se convertirá en una tierra fértil. Todos los ríos y las aguas secas se embocarán nuevamente, se desembocan nuevamente fuentes de agua que nos ayuda, que nos alimenta espiritualmente. Si usted siente debilitado, si usted siente destrozado, si usted se ha apartado del camino del Dios Todopoderoso, regresa. Hay oportunidad mientras tenemos vida. Dios me los bendiga grandemente.